¿Qué tal, Martín? Gracias por el llamado. Bastante bien y me podés tutear. Bueno, perfecto. Nicolás, a ver, hablamos. Hoy creo que vos le preguntás a cualquier argentino decir qué es lo que te preocupa más en el país y te dicen la inflación, cómo aumentan los precios y que el gobierno aparentemente no los logra contener. Recientemente algunos informes dan que no se va a cumplir con el pronóstico del 60% y los más pesimistas hablan de que se va a duplicar ese pronóstico. ¿Qué está pasando con el alza de los precios en Argentina, Nicolás? ¿Qué está pasando? Argentina es un país que tiene inflación crónica, por varias razones, pero principalmente yo diría que son dos elementos centrales que hay que tener en cuenta y que hablan de la especificidad de Argentina. Y una es nuestra estructura productiva, es una estructura dependiente de la exportación de bienes salarios. Argentina exporta bienes que también se come, con lo cual los aumentos de los precios internacionales de los alimentos, que es algo en principio deseable para la economía argentina porque aumenta el precio de lo que exportamos, con lo cual tenemos más dólares, genera aumentos de precios internos, pero a su vez ese sector exportador dinámico que tiene Argentina, que es el que genera los dólares, es un sector que emplea muy poca gente. Solamente el 7% de la población argentina trabaja en actividades primarias. Claro. Con lo cual, la mayoría de la gente no trabaja en eso y trabaja en muchos casos en sectores industriales que, al revés, tienen una dificultad para exportar o al revés, y necesitan dólares. Eso hace que Argentina tenga una recurrente necesidad de dólares que están por encima de su capacidad de generarlos, o mejor dicho, Argentina sabe que para crecer necesita más dólares que los que genera. Entonces, cuando se queda sin dólares, termina muchas veces cayendo en necesidad de ajustar. Claro. La inflación es una expresión de otro elemento que está relacionado, es el conflicto distributivo, es el hecho de que la inflación expresa que por el tamaño de la torta nos estamos peleando quién se queda cada porción, no solo entre trabajadores y empresarios, sino también entre sectores de la economía. Un país que no tiene inflación es un país en el que el conflicto redistributivo, en el que en los criterios para repartir la torta están quietos. Un país con inflación es un país en el que esos criterios se están moviendo y se está disputando. Entonces, en ese sentido, frenar la inflación, la pregunta es, bueno, la frenamos, pero ¿con qué torta? ¿Repartida de qué manera? Porque justamente la inflación expresa que no hay un acuerdo respecto a cómo se reparte esa torta. Estos dos elementos son los principales motores de la inflación cambiaria y la inflación por inercial o por puja distributiva, que se retroalimentan entre sí y que en particular han tenido en los últimos años algunos elementos de fuerza que los han impulsado. Uno importante el año pasado tiene que ver con los aumentos de los precios internacionales, tanto de alimentos como de minerales, tanto de algunas cosas que Argentina exporta como de algunas cosas que Argentina importa. Argentina, por ejemplo, es importador neto de petróleo y subió mucho el precio del petróleo. Sí. Es exportador neto de petróleo, es importador neto de gas y subió el precio del gas. Argentina exporta petróleo, importa gas, suben los precios localmente también. Lo mismo los alimentos que lo que exportamos. Y entonces, en ese sentido, eso tenía un efecto importante que luego se replica en la puja distributiva. A eso tenemos que agregarle otro elemento importante en el caso argentino, que es la inestabilidad cambiaria. Argentina viene desde hace mucho tiempo con una inestabilidad cambiaria, uno podría decir que casi que 15 años llevamos con un poco menos, pero desde el año 2011-2012 tenemos una recurrente inestabilidad cambiaria por falta de dólares que ha atravesado diferentes regímenes, desde regímenes de control de cambios de una forma u otra, o un momento durante el periodo entre 2015 y 2019 con una feroz apertura de la cuenta capital y un aumento del endeudamiento externo. Esto lleva a la situación actual de fragilidad, donde el dólar sube, y cuando el dólar sube, los precios suben. Con lo cual, tenemos elementos internos y externos que aparte se conjugan con un momento de una economía en crecimiento. La economía creció mucho en 2021, un poco podría decir la recuperación de lo que se cayó en 2020, sí, pero siguió creciendo bastante en 2022, salvo el último trimestre, que creció poquito, incluso en el último mes cayó, pero el balance del 2022 en términos de crecimiento es muy positivo, creció 5 puntos la economía del 2022, se espera que siga creciendo en 2023, se espera que Argentina tenga 3 años seguidos de crecimiento económico, lo cual no sucedía desde la presidencia de Néstor Kirchner, que Argentina tuviera 3 años seguidos de crecimiento económico. Lo cual habilita, a la medida que la economía crece, se habilita que los precios suban. No quiere decir que los precios suben porque la economía crece, sino que
En todo caso, si la economía no creciera, sería más difícil que subieran, o en todo caso generarían más problemas. En ese sentido, el escenario es complejo, no es un escenario tan simplista como el que plantean algunos economistas que dicen que un problema son las LELIQs o es la emisión monetaria. Es un escenario complejo de elementos externos e internos que hacen que estemos en una situación con una inflación que superó el 100% en la última medición interanual, lo que la hace la más alta desde el año 91, lo cual obviamente es preocupante. Nicolás, recién mencionabas estas soluciones simplistas que dan muchos, y uno puede escuchar, por ejemplo, referentes como Milei, que te dicen hay que prenderle fuego al Banco Central y dolarizar la economía. Funcionó en Ecuador, por ejemplo, te dicen. ¿Qué tan real es eso, esa afirmación? No, a ver, que es algo que puede llegar a eliminar la inflación o a bajarla radicalmente, es posible que sí, pero el tema es que no, y esto es algo que es importante que hay que tener en cuenta. Sí. No todas las formas de bajar la inflación son deseables, porque la inflación es el conflicto distributivo. Sí. Ahora, si uno agarra una serie de los últimos 40 años en Argentina y compara los años de mayor inflación con los años de mayor pobreza, por ejemplo, quiere decir, a ver, si siempre que suben los precios sube la pobreza y siempre que baja la inflación baja la pobreza, no, para nada, pero para nada. Entonces, ¿qué quiere decir? E incluso tenemos, o sea, toda la segunda mitad de los 90, desde el año 97 hasta el año 2001, por ejemplo, es un periodo de 4 años en los que casi no hubo inflación, de hecho incluso hasta un poco de deflación, la pobreza se multiplicó, la marginalidad social se multiplicó, el desempleo se fue al techo, y la economía cayó. Y ahí que teníamos una economía sin inflación, donde justamente regían modelos de ajuste sostenido con endeudamiento externo, que terminó, cuando se acabó el endeudamiento externo, terminó en el 2001, en el corralito y en la hecatombe y en el default. Bueno, lo que propone, cuando Milei dice hay que dolarizar, vaya que dolarizar implica otras cosas que son muy preocupantes y que en el caso de Ecuador, en todo caso sirvió para bajar la inflación, pero no sirvió para otras cosas y los conflictos sociales son bastante importantes. Entonces, si uno dice hay que dolarizar para bajar la inflación, bueno, efectivamente es posible que la inflación termine bajando, eso es así, pero por las malas, porque como yo decía al principio, la inflación es la expresión de una torta cuyo reparto está en disputa. Si vos haces una medida drástica que lo que hace es concentrar, fijar, darle fuerza a determinados sectores para fijar el reparto de esa torta, está claro, vas a tener más inflación porque no tenés más disputa. Ahora, si no generás más disputa, si eliminás la disputa a partir de, por ejemplo, frenar las paritarias, hacer una apertura comercial absoluta donde entren productos importados que compiten ruinosamente contra producciones locales. Si encima mandás a reprimir la protesta social, si conseguís los dólares de afuera para hacer un mega endeudamiento que te permita durante cierto tiempo tener un dólar barato, usar el dólar como ancla cambiaria con un dólar barato para que los precios no suban porque el dólar está congelado, e incluso para que la competencia extranjera sea más barata, ¿cuál es la consecuencia? Efectivamente la inflación va a bajar. Sí. Pero va a bajar a costa del salario, a costa del empleo sobre todo, a costa del trabajo, a costa de la producción, entonces el resultado va a estar nefasto. Claro. Y encima sostenido con endeudamiento, con lo cual eso te va a durar poco tiempo, porque cuando te quedes sin posibilidad de seguir refinanciando esa deuda, vas a terminar en un colapso de vuelta. Claro. Con lo cual, en términos económicos, bajar la inflación es relativamente sencillo si uno está dispuesto a asumir consecuencias sociales nefastas. Claro. El discurso de la ortodoxia económica, que prioriza la inflación sobre otros objetivos, dice la inflación es lo más importante, bueno, si uno dice eso, dice estoy dispuesto a cualquier cosa para bajar la inflación, ¿estoy dispuesto al 2001? Esa es la pregunta. ¿Estás dispuesto a ir al 2001? ¿A ir a esa situación? ¿A ir a un 60% de pobreza como había en junio del 2002? ¿A ir a casi 30 puntos de desempleo? ¿A ir a una sociedad totalmente quebrada? ¿A ir a una sociedad en la cual teníamos una informalidad laboral de cerca del 50%? ¿A una sociedad en la cual teníamos un 50% de adultos mayores sin ningún tipo de cobertura previsional? Bueno, porque es el modelo sin inflación. A lo que llevan las políticas de ajuste que con la pretensión de combatir la inflación, lo cual lo logran, terminan llevando a esa situación. Claro. ¿Ese es el escenario que queremos o no? Yo creía, por lo menos yo no. Entonces me parece que lo que hay que entender es que efectivamente la inflación genera problemas, está claro, la inflación genera problemas en muchas cosas, obliga
molesta sobre todo, pero aparte genera problemas en términos de previsibilidad, genera problemas en términos de la imposibilidad de constituir un mercado de crédito de largo plazo. Eso está claro, que con inflación así es imposible generar políticas, por ejemplo, de acceso a la vivienda con créditos de largo plazo, que obliga a formar o a generar instrumentos para instrumentos no convencionales para preservar el valor de la moneda, porque si no la inflación termina siendo un incentivo a la compra de dólares, lo cual es perjudicial para las cuentas nacionales. Sí. Efectivamente la inflación es algo que preocupa y no conozco a ningún economista que diga que la inflación no importa. Lo que quiero decir es que la inflación importa, pero importa también otras cosas. Importa el salario real, importa la pobreza, importa el empleo, importa la producción. Y si uno decide aplicar todas las armas a combatir la inflación, es posible que esas armas terminen siendo armas que efectivamente le ganen a la inflación, pero a costa de todo lo demás, claro. Lo cual tampoco va a ser bueno. Nicolás, muchísimas gracias por tu tiempo, muchísima claridad en tu análisis, muy amable. Muchas gracias, que tengan muy buen día. Igualmente para usted. Hablamos con el economista Nicolás Bosquin.